¿Cuántos de ustedes han visitado el Centro Ceremonial Indígena de Utuado en Caguana? Pues hoy vamos a estar hablando de los taínos. Vamos a estar hablando de los instrumentos taínos y del areito. Que disfruten de este episodio especial de Cultura Virtual. Saludos, mi nombre es Martín Yapeguilla, soy recurso del Instituto de Cultura Puertorriqueño y estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante que para nosotros, el Concilio Taíno Guatumacu Aboriquén, los cuales nos dedicamos a promover la cultura taína a través de los pueblos de Puerto Rico. Nosotros tenemos como creencia en nuestra forma de pensar en el concilio, es que los areitos son parte de nuestra espiritualidad. El areito significa, pues, es como decir cantar y bailar a la vez, que es el significado de la lengua taína, que es bailar. Los areitos para nosotros son necesarios para llevar a cabo pues ciertas ceremonias, los cuales en esas ceremonias pues nosotros hacemos estos areitos para dar la fuerza que nosotros necesitamos en esas ceremonias. Por ejemplo, si hay algún enfermo, así también lo expresaban nuestros antepasados, cuando ellos tenían algún enfermo, según los cronistas, ellos hacían el areito en honor a ese enfermo para que se sanara, o lo llevaban esos areitos para alguna remembranza de algo que sucedió en los tiempos pasados, alguna victoria que hubo en alguna de las guerras, o tal vez en algunas de las celebraciones que eran como lamento, las canciones donde ellos establecían sus funerales y hablaban sobre todas las cosas que hiciera aquel difunto, hiciera un cacique más todavía. Los areitos para nosotros son parte de nuestro folclore y en ella pues expresaban nuestros antepasados, como dije anteriormente, todas estas hazañas que sucedían. Los taínos narraban su historia a través de estos areitos, a través de estos cantos. Estos cantos o estos areitos eran dirigidos por un maestro, los cuales los taínos llamaban tequina. Estos tequinas podían ser hombres o mujeres de edad y eran personas con un vasto conocimiento de las cosas acaecidas en el pueblo, historias que contaron sus antepasados, historias que contaron sus abuelos, sus sucesos que ocurrieron tal vez en una cacería, y tal vez ellos dedicaban, dirigidos por estos maestros, ellos dirigían también ciertos areitos, ciertos cantos dedicados a los niños, bien sencillos, como decir, pues, tomamos este pececillo, lo tomamos de esta forma, cosas bien sencillas, o dedicadas a los pájaros, o cualquier cosa sencilla para niños. Pero también ellos tenían sus areitos que eran más complicados, que era como decir, narrar una historia, los cuales ellos improvisaban. Que yo me imagino que de ahí es que viene la improvisación puertorriqueña en la música jíbara, que tiene que tener más influencia, porque aquí los españoles no improvisaban, y tampoco improvisaban los árabes, como dicen que era influencia de árabe el aguinaldo. No, aquí quienes improvisaban eran los taínos. Ellos improvisaban los cánticos, improvisaban la historia de lo que había ocurrido, y entonces el pueblo las repetía para que eso se quedara en la memoria colectiva del pueblo. Entonces, los tequinas narraban todas estas situaciones y ellos eran los que dirigían todo tipo de areitos. A veces ellos estaban 2 y 3 días celebrando estos areitos y exponiendo su música a los tequinas, que eran los que estaban cantando una y otra vez todo lo que se repetía en la historia. Muchas veces, como era bastante tiempo, ellos eran relevados por otras personas y sin salir, otras personas tequinas, pero sin salirse entonces del ritmo o del tiempo de la música, dice que todos seguían entonces cantando y bailando. Entonces seguían repitiendo todas estas palabras que ellos querían expresar al pueblo para que el pueblo aprendiera. Los areitos eran como decir la escuela de aquellos tiempos, cuando las personas pues iban a aprender por medio de estos bailes, de esta música, acompañada de la música, pues era donde ellos iban a aprender todas aquellas cosas que
acontecieron. Una de las cosas también que ellos hacían era hablar sobre sus entidades espirituales, sobre los semíes. Y en esos semí era que ellos manifestaban las cosas que habían hecho esos semí a través de estos cantos. Era que ellos aprendían todas las cosas que hacían estos semí, las virtudes o el poder o cómo ellos habían obrado dentro de su cultura o su historia. Los aretos eran para nosotros, o sea, son para nosotros algo bien importante porque son parte de nuestra cultura. Nosotros nos dedicamos a llevar esta cultura a través de los pueblos y en ella pues nosotros expresamos lo que sentimos. Cuando nosotros cantamos pues estos aretos, pues muchos de ellos, nosotros lo que hacemos es que lo imitamos de los antepasados, de acuerdo a lo que hemos leído, que ellos tenían aretos que eran de movimiento más rápido, también los tenían que eran de movimiento más lento. Todos ellos tenían pues un nombre también y yo lo conocía de diferentes formas. Entonces había uno que era donde ellos se agarraban de los hombros y dice que parecían a los bailes clásicos de los griegos y ellos le llamaban yumba a ese tipo de aretos donde ellos se amarraban unos a otros. Según Fray Bartolomé de la Casa dice que no se les pasaba entre medio de ellos y todos movían a una misma vez los pies en forma, vamos a poner que ellos lo llevaban en un contrapié. Entonces estos areitos, cuando ellos llevaban estos ritmos, dice que se veían hermosísimos. Cuentan los españoles, ellos relatan en la crónica que dice que era muy digno de ver cómo ellos bailaban cuando ellos lo recibían, porque ellos también hacían la expresión de sus areitos a base para recibir a las visitas o a las personas cuando llegaban. Otra de los que está relacionado con los areitos son los que nos habla la historia, los que nos dicen los cronistas. Y estos areitos, por ejemplo, el primer areito que se relata fue el que cuando iba el comendador a visitar a Jaragua, que era el sitio donde estaba Boecho y Anacaona, dice que llegaron hasta allí y fueron recibidos con un areito de más de 300 vírgenes o mujeres por casarse. Y dice que con ese areito ellos recibieron al adelantado, al comendador alto que estaba en estos momentos en Haití. También hay otros ejemplos de otros areitos, por ejemplo el que trajo a Twain, que en ese areito pues él llevó al pueblo a hacer un areito, pero dirigido hacia el oro, porque dice que ese era el Dios de los cristianos. Entonces cuando ellos celebraron ese areito, tomaron el oro y lo tiraron al río, le dijeron déjanos en paz. Era para que se fueran y ese oro, que era el Dios de los cristianos, pues pudiera recibir el areito, porque ellos creían que esos areitos se dedicaban a las entidades espirituales que ellos tenían, por ejemplo, los semí. Los areitos que ellos hacían, pues, lo hacían aparte las mujeres y los hombres aparte. Las mujeres estaban dirigidas por una mujer tequina y los hombres dirigidos por un tequina, o podían ser todos dirigidos por un solo tequina. En el caso de las mujeres que estaban en hileras también, llevando todo un mismo ritmo y un mismo tiempo, pues ellas estaban representando, según nosotros entendemos en el Concilio Taíno, están representando al mundo de la materia, que es la madre tierra, porque entendemos y sabemos que los areitos que se realizan con las mujeres tienen que ver con todas las entidades espirituales, los semí, relacionados con la materia, por ejemplo, Atabey, Tibacojubaba, Cuatrisque, también pues Guabancé y Guabonito. Estas entidades todas estaban representadas por la mujer. En el lado de los hombres, que es también una hilera de personas que están todos abrazados, ellos pues estaban representando el lado espiritual. Ahí en el lado espiritual representan pues al perro que lo están escuchando precisamente ladrando. Pues ese es Opillel Gavirán, que es el espíritu perro
de los taínos. También estaba la muerte, que se le llamaba Maquetare Guayaba. También estaba Paidrama, que representaba la guerra. Estaba también, pues, Corocote, que era la continuidad. Yocajú, que era la vida. Y estos semis todos, por excelencia, pues eran que iban en balance en esos areitos. Por eso es que los hombres, el lado espiritual, y las mujeres iban en hilera haciendo los areitos para tener balance, no solo en el mundo espiritual, sino en el mundo material también. Las representaciones de los areitos que están presentando estas personas aquí, pues son bien significativos, porque por ello es que nosotros nos dejamos llevar para que las personas sepan, o sea, que aunque nosotros no tenemos unos sonidos que eran como los que ellos hacían, nosotros lo hacemos por inspiración para que las personas tengan una idea más o menos de lo que eran unos sonidos hechos por los ancestros, con los instrumentos que todos los tenemos, ya mismo vamos a hablar de ellos también. Hay una serie de areitos que hicieron por ejemplo, aquí en Puerto Rico, el areito que hizo a Huevana el Viejo cuando recibió a Juan Ponce de León, que fue un areito de guaiteado, que era de la amistad. Nosotros llevamos a cabo un areito así, pero entonces donde todos vamos con el brazo izquierdo sobre el hombro del que está al frente. Y eso lo hacemos en movimiento todos juntos, hombres a un lado, mujeres a otro. Y lo hacemos también de manera que se haga en forma balanceada hasta que nos unimos todos. Eso es el areito del guaiteado. Pues inspirado en eso que hizo a Huevana el Viejo, que recibieron a Juan Ponce de León de esa manera y a los cristianos. Pues de esa manera que nosotros hacemos también el areito del guaiteado, que es todos unánimes, nos unimos para estar con las visitas o con las personas que quieran compartir con nosotros en público, que así lo hacemos en Caguanes, lo hacemos en todas las presentaciones que hacemos, lo hacemos con el propósito de hacer una armonía con las personas que quieren hacer o compartir con nosotros un areito. También pues se celebró otro tipo de areito que fue cuando ellos fueron a la guerra. Ese areito pues ellos vaticinaban con improvisaciones cómo iban a tener el triunfo sobre los españoles que tanto abusaban de ellos y tantas veces los esclavizaron. Pues ellos vaticinaban ahí toda la destrucción que iba a tener los taínos sobre los cristianos. Ellos destruyeron pues la hacienda de Sotomayor y tuvieron 2 victorias sobre los cristianos. Pues así lo registra la historia, y ese areito fue clave para ellos. Es como ellos movían la energía para tener ese tipo de victoria en esos casos. Había un areito también que relata las crónicas, o un tipo de ceremonia o liturgia, como quieran llamarle, que era donde ellos, cuando moría una persona, había veces esa persona podía estar, morir hoy, entonces personas venir de lejanas tierras y ellos conservaban a ese difunto de una manera que no se descomponía. Entonces esas personas llegaban y podían entonces hacer compartir con ellos su dolor. Si eran parientes, pues verlo por última vez. Entonces pues eran envueltos en cinta de sarobé y los llevaban al sitio que estaba destinado para recibir al difunto. Allí pues cuando llegaban al sitio, pues las mujeres en llanto se reunían alrededor y dice que con sus piernas daban en la tierra, y dice que esa era la forma de ellos hacer el duelo. Dice que se cortaban el pelo, se lo ponían corto en señal de duelo también. Muchas veces pues también yo he leído que cuando moría un niño, pues las madres rompían a cantar, y cuando se acordaba el niño rompían a llorar, y dice que lloraban todos en forma colectiva. Cuando empezaban a escuchar el llanto de la madre, todo le daba ese dolor, y el pueblo completo, Yokayeque completo, rompía en llanto también, sintiendo el dolor por ese niño que se perdió.
Los areitos tienen que ver con muchas cosas para nosotros, porque si nosotros tenemos algún tipo de situación, pues nosotros también practicamos la espiritualidad taína y nosotros vamos directamente en eso, en nuestra cultura, para que este areito sea el que balancee cualquier situación o por lo menos contrarreste cualquier cosa negativa que esté afectándonos de alguna manera, porque nosotros lo llevamos a cabo como lo hacían nuestros antepasados, de acuerdo a lo que hemos estudiado en las crónicas y otras costumbres de los arhuacos. Muchos de estos areitos también permiten que nuestros niños puedan llevar esa costumbre. Cuando nosotros les traemos, ellos mismos tocan los instrumentos y también ellos hacen sus propios areitos, y eso da gusto ver cómo los niños hacen sus propios areitos y cómo los dirigen con esa devoción, ese carisma que nosotros queremos llevar de parte de nuestro pueblo a nuestros niños para que ellos tengan el conocimiento. Quiero traer también aquí pues algo que uno de los cronistas nos dice, donde dice que los areitos tienen diferentes nombres, o sea, los estilos, y uno es que por su significación variada eran llamados diumba, que fue el que yo hablé ahorita, que decía que era cuando ellos se abrazaban unos con otros y comenzaban a bailar en forma rítmica el movimiento de los pies o contrapiés. Entonces dice que a ese le llamaban diumba. Entonces dice que hay una que se llamaba tituriti taína. Esa era otro estilo de baile. Yo no puedo decirle porque en realidad aquí no lo explica. Y dice que había otro que se llama changüí, que era otro tipo de areito que estamos tratando de investigar a ver si se puede conseguir más información sobre esto. Y había uno que se llamaba jarana y había otro que se llamaba guaracha. Algunos de estos de jarana y guaracha pues se conoce muy bien porque lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado desde niño, las dos palabras, pero las otras yo no las había escuchado antes de eso. Dice que por los medios de los areitos siempre se solemnizaban todos los ritos de los taínos por medio de estos areitos, que eran diferentes estilos, diferentes formas para ellos llevar a cabo pues su acción de areito. Los areitos pues también tenían una cualidad, que era aquellos al usar los cascabeles, que eran pues unos tipos de sonaja que ellos hacían a base de caracol. Dice que con esas sonajas que ellos hacían y bailaban ellos los areitos, dice que los malos espíritus, los maboyas o los tuiras, los maboyas que son espíritus inmundos o los tuiras que son en realidad ya espíritus superiores, que son demonios, conocidos en el mundo cristiano, pues dice que esos espíritus se ahuyentaban con el sonido de esos caracoles que sonaban bien brillantes. Esa era la razón por la cual los taínos veían a los españoles que les traían cascabeles y ellos les traían oro porque ellos querían cambiarle esos cascabeles por el oro a los cristianos, porque para ellos ese sonido tenía más valor porque ahuyentaba las cosas negativas. Así era como se acompañaban estos areitos y eso era lo que significaban para ellos estos areitos. Muchos de estos areitos que ellos traían pues eran cantados por el tequina, y cuando él cantaba el pueblo repetía en una sola voz, que era lo que decía el tequina, para que eso que se repite, como se repetía en la escuela, A, E, I, O, U, pues así era como ellos hacían la enseñanza, o sea, ellos cantaban y entonces el pueblo repetía para que eso se les quedara grabado en la memoria. También pues vamos a mostrar los instrumentos que más o menos se usaban para aquel tiempo, de acuerdo a los estudios que hemos realizado. Yo estaba estudiando según las crónicas, pude identificar de unos de 18 a 20 instrumentos musicales que eran los que usaban los taínos. Hay personas por ahí que van por ahí diciendo que ellos tenían más de 150 instrumentos musicales, pero no es así, porque los instrumentos de los indios de Estados Unidos, ni de México, ni de América del Sur,
son lo mismo. Hay algunos que se parecen, pero no es lo mismo. Los taínos tenían sus propios instrumentos, aunque pues algunos pues se parecían a los de ellos, pero en calidad eran diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí pues una serie de instrumentos y yo había hablado ahorita pues de este instrumento que para mí es bien importante. Este instrumento que está aquí, los taínos le llamaban guaymo, porque eran caracoles de olivo, como se llamamos de olivo, que lo pulían. Entonces al pulirlo le produce este sonido brillante, ¿ves? Era lo que ellos amarraban en los pies o en las rodillas o en los brazos para producir los sonidos. Entonces al integrarse este sonido completaba más y rellenaba más la música para que ellos pudieran hacer con más devoción su areto. Estos se llaman guaynos, caracoles que eran pulidos, y esto era lo que ellos, cuando escuchaban a los españoles, que ellos le traían los cascabeles, ustedes ven aquí, para ellos, como producían un sonido similar a lo que ellos pues consideraban sagrado, que alejaban los malos espíritus, pues ellos pensaban que los cascabeles también eran lo que haría que ellos pues alejaran los malos espíritus. Y después de eso ellos comenzaron a hacer una especie de maraca parecida a los cascabeles de madera, imitando al que tenían los españoles. Les he traído aquí un ejemplo de los cascabeles y los guaynos. También otro de los instrumentos que ellos usaban eran el tipo de sonajero que usaban de semilla. Por ejemplo, este está hecho de algarrobo. Ellos le llamaban corcho, que tienen otro nombre también. Pues estos eran para producir los sonidos cuando ellos hacen los aretos. ¿Ven? Y si vamos a cantar, dice: viaja ni demás, viaja ni demás. Acompañándolo de los dos diferentes tipos de sonajas que expresan las crónicas. También otra sonaja pues lo eran las maracas. Dice la crónica que cuando llegaron los españoles, una de las primeras que ellos registraron fueron las maracas, las sonajas, y dice que los taínos, que esto está hecho de higuera, y le echaban pues la semilla de la planta de maraca, la echaban dentro y ahí se tiene el nombre de maraca. Entonces tomaban estos instrumentos y dice que se lo amarraban en los hombros, se lo amarraban también en la cintura, y dice que empezaron a bailar y eso empezaba a producir su sonido también al tiempo. A veces lo combinaban también con sus sonajas de caracoles o con los de semilla y producían todos esos sonidos. Ya saben que la maraca es un instrumento sagrado también, lo cual ellos le producían sonido para poder ahuyentar los malos espíritus que ellos creían o los tuvieran, los maboyas. Otro instrumento que se usaba para supuestamente en aquel tiempo, que a veces eso lo tenemos en duda, es esto, que es el güiro. Tiene un nombre o sea, es un güiro, está bien, pero tiene un nombre que es taíno, y yo he conocido 4 nombres de este instrumento, que es el güiro, es taíno, huícharo, es taíno, cajacho, es taíno, y por último, guajé. Estos instrumentos, pues, mucha gente los ve de esta manera, con un puyo. ¿Qué lo suelen hacer? Lo usan mucho los jíbaros, pero resulta ser que este tipo de fruto no existía para el tiempo de la llegada de los españoles. Hasta donde yo sé y he leído, este instrumento lo introdujeron los españoles para 1600 en Puerto Rico. Y de ahí fue que adoptaron este instrumento para hacer el huícharo o güiro o guajey o casacho de los jíbaros. Así que esto no es taíno, sino que es más bien una evolución de los jíbaros. Entonces, pero si vamos aquí a buscar entonces otro güiro, ¿dónde es que lo puse? El güiro este, ahora no lo voy a puesto esto, pero aquí, ok. Este que ustedes ven aquí, que está hecho con ese fruto también, pues tiene las líneas que se elaboran,
las tiene más separadas y más gruesas. Pues con este sí podemos decir que es un instrumento más bien taíno, porque es más rústico y se puede tocar con palitos, imitando el sonido de las ranas para pedir la lluvia. Pero como no existía este fruto anteriormente, pues vamos a una higuera, y la higuera con el mismo grosor era donde se podía hacer un güiro, un huícharo, un cajacho o un guajey, como lo quieran llamar. Con una higuera más gruesa era que se hacía entonces ese instrumento, porque ese instrumento no existía para la época de la invasión de los españoles a esta tierra. Otro instrumento sagrado que para nosotros es bien sagrado es este que se encuentra aquí. Si ustedes miran, es lo que llaman la maraca monóxila, o en lengua taína, maraca. Esta maraca, pues, cuando la persona que lo va a elaborar, por ejemplo, aquí en el Concilio Taíno, si una persona quiere ser boica, pues tiene que tallar en madera de guayacán, porque es la madera que se usa esto. Tallar eso en la madera de una manera y dejar la parte del medio, sacarle arriba y abajo. No es que usted va a comprar aquí para meter un palito, no. Tiene que tallar eso ahí para poder pasar de ser un boique, un bojití, ser un artesano, como lo eran los antepasados que elaboraban estas piezas. Estas piezas, ustedes escuchan aquí, se usaban para sanar y era una maraca que era solo usada por el bujití. Y aprenda que el bujití es una cosa, el boique es otra. El boique es el que brega con asuntos de las plantas, por eso dice boique, que sabe, que de la tierra. Entonces, boití, que sabe, pero de lo alto, del espíritu. Por lo tanto, esta era la que usaba el boití. Una pieza que es completamente masculina y le corresponde al hombre. Ninguna mujer puede usar este tipo de vasija, este tipo de maraca, porque eso exclusivamente para el varón, un regalo que le dio la Madre Tierra al varón. De acuerdo a estas creencias. Otra cosa también que nosotros tenemos aquí, dentro de todas estas cosas que le estamos trayendo dentro de la discusión, es el tambor, que es de un caparazón de tortuga o de jicotea. Eso cuando se va a traer, se va a tocar, pues se toca es como un cencerro, pero se usa también para acompañar. Se encontraron mucho en las cuevas donde iban los bujití, porque en Puerto Rico los bujití visitaban mucho las cuevas y era sus templos, era donde ellos hacían sus rituales de cojoba, y se encontraron estos caparazones de tortuga donde ellos lo aprovechaban para tocar también sus areitos o sus canciones. También pues nosotros tenemos los instrumentos, vamos a poner de percusión, aparte de esto tenemos también el tambor. El tambor es un instrumento que muchos dicen, no, los taínos no tenían instrumentos de cuero, pero sí relata la crónica que tenían un tipo de tambor que era de un tronco ahuecado, y dice que le ponían cuero arriba y cuero abajo. Los ineris sí tenían este tipo de tambor. Además de eso, pues nosotros le llamamos magüey. El magüey es un instrumento que para nosotros es sagrado también, puede ser tocado por las mujeres también, y es un instrumento que es el que marca el tiempo para seguir el Mayohuacán. Mayormente él es el que marca el tiempo para que nosotros podamos seguir los areitos, y de acuerdo a él es que nosotros damos el paso y pisamos de acuerdo a lo que este tambor expresa. Un sonido que exprese, pues es el paso que nosotros damos y empezamos a marcar por él. Entonces el otro le sigue, que es el Mayohuacán, que es el instrumento de guerra. El magüey, pues antiguamente podría ser que ellos usaran un cuero de jutía, o tal vez el cuero de algún pez, o de algún lagarto, pero ellos tenían ese tipo de instrumento también, y tal vez lo perdieron en un tiempo, pero después de cuando llegan los españoles de nuevo, pues entonces ellos vuelven a adoptar ese instrumento, porque así aparecen en los grabados de antiguos que tienen los españoles. También aquí tenemos el Mayohuacán. Este instrumento que usted ve aquí de talla viene representando
a semicorocote, que es un semi también de guerra. Entonces, este instrumento lo menciona mucho la crónica, donde dice que cuando ellos lo elaboraban, ellos lo hacían en forma de H, que es el que tiene este instrumento, en forma de H, tallada. Entonces, estas dos lengüetas que están aquí son las que van a producir las dos notas que necesitamos. Las dos partes producen otras notas diferentes también. Y ahora aquí un ejemplo para que ustedes sepan cómo esto se escucha. Es un instrumento que para aquel tiempo lo tocaban los varones porque eran los que iban a la guerra. Y dice que este instrumento ellos lo estaban tocando, había veces por días y días, a veces estaban 3 días tocando. Le dice que la persona que estaba tocando el instrumento había veces se cansaba y ellos sin salirse del tiempo venía otro y seguía también acompañándolo y seguía relevando a esa persona cuando tocaba ese instrumento. Dice los cronistas que era como una habilidad que ellos no podían creerlo. Entonces, era un instrumento que era de guerra. Mientras se mantenía tocando este instrumento, mientras estaban allá batallando contra los enemigos, dice que mientras se mantenían, era que ellos mantenían a las personas dándole ánimo para que continuaran peleando. Si dejaban de tocar, todos se retiraban. Eso pasó en un momento dado, pues, dice que la crónica, que cuando ellos llegaron a un sitio que se llamaba Ciguayo o Samaná, allá pues encontraron que había unos indios, dice que todos estaban emplumados y todos estaban pintados. Y dice que los españoles, para probar, a ver, dice que empezaron a tocar los tambores. Y cuando empezaron a tocar los tambores, dice que los indios que ya se prepararon empezaron a zumbarle flechas. Y cuando dejaron de tocar el tambor, dice que ellos cesaron de tirarle la flecha entonces a los españoles. Se dieron cuenta que el sonido del tambor era muy importante en una guerra. Si tú le tocabas el tambor a un indio, tú estabas guerreando con él. Y era sonido para guerra más todavía. Así que este instrumento era bien importante. Hay otros instrumentos más que son, por ejemplo, de percusión. Este que está aquí es una maraca que tiene doble. Se le llama la maraca de autoridad. Una maraca de tequina, lo mismo que lo usa el cacique también. Una maraca donde produce 2 sonidos. Puede tener otra más abajo o puede tener otra más encima. Pero esta está produciendo el sonido, que es la maraca pequeña. La que está diciéndole al pueblo que todos se tienen que preparar y todos van a las posiciones que tienen que ir y todos se van poniendo uno al lado de otro para empezar el arreglo. Mientras suena eso de arriba, le está dando un mensaje al pueblo de que tenemos que organizarlo. Pero cuando empieza la otra de abajo es la que tiene el poder y la fuerza para poder decirle al pueblo, vamos a comenzar, y es la que le va a empezar a dar el sonido y le va a empezar a dar todo lo que necesita el pueblo para ellos poder continuar en esta carisma que hay que llevar dentro del pueblo para poder dirigirle el arreglo. Porque es una maraca que es de autoridad, la cual no suena como esta. O sea, que suena duro, pero esta tiene 2 sonidos. Y oye, está por encima de todas las demás maracas porque son de dirección. Otro instrumento, ¿verdad?, que tenemos pues son los de viento, porque ya hemos hablado de la mayoría de los instrumentos que tenemos aquí que son de percusión, pero tenemos entonces unos aquí que son que ya todos aquí lo conocen. Por ejemplo, pueden ver los caracoles, que los taínos le llamaban lambí. Este que está aquí pues es un tipo de caracol tritón, que es el que se ve mucho en las escenas de los griegos, o con los indios guanches allá en Islas Canarias, que usaban mucho este tipo de caracol. Nosotros tenemos también que es mayormente conocido aquí en Puerto Rico, que es el tipo lambí. Este instrumento que ustedes ven aquí, pues lo usaban los ancestros para comunicarse de un lugar a otro, pero también lo usaban los aretos. Lo usaban para informar, también para anunciar la llegada de alguien. También lo usaban
para mantener los sonidos durante la guerra, para mantener el pueblo en pie también. Era la manera también de ahuyentar los huracanes. De acuerdo a lo que ellos creían, dice que cuando llegaban los huracanes, ellos se encerraban en las cuevas para protegerse de los huracanes. Dice que se mantenían todo el tiempo tocando el guamo. Entonces, este guamo para ellos era bien importante porque era la manera de apaciguar a Guabancé, que era lo que ustedes conocen como el huracán. Pues Guabancé representaba para ellos pues los movimientos de los vientos y la furia de la madre tierra cuando quería hacer limpieza sobre la tierra. Ok. Cuatro sonidos. Siempre se hacen estos cuatro sonidos cuando nosotros hacemos nuestros aretos porque son dirigidos a las cuatro direcciones. Estos instrumentos eran bien importantes también cuando una persona moría, se usaba también para que el espíritu de la persona fuera con el viento al lugar donde ellos iban en espera para llegar hasta Soraya espiritual, que era donde ellos creían que iban a llegar en un largo viaje. Por eso era que ellos les daban sus ofrendas en vasija al lado del difunto. Entonces esa ofrenda es la que van a servir de alimento en su viaje hacia el mundo espiritual. También tenemos otro instrumento que es bien importante para nosotros. De acuerdo a los estudios, se llama cayuba. Este instrumento puede ser hecho también de barro, con una vasija, hecho con este propósito, y con un tronco ahuecado. Ellos lo introducían y sí que producían sonidos que eran como abejones. Nosotros pensamos que este instrumento se dedicaba mayormente a un semi que se llama corocote y producía este sonido. Es un sonido que es rústico, pero que solo podían tocar ciertas personas de respeto en el pueblo. O sea, podían ser buití, abuelos, personas con espiritualidad, era lo único que podían tocar este tipo de instrumentos. Se llamaba cayuba. También pues tenemos otros instrumentos que son bien importantes para nosotros, como decir la flauta. Habían unas que son de viento que eran hechas, muchas las hacían pues de la caña o un tipo de bambú que existía en el monte, pero mayormente la hacían también de los huesos. Ellos cogían los huesos de los abuelos y los llevaban. Y entonces muchos de esos huesos ellos los ponían en higuera en honor a la muerte de Yayael. Entonces por eso cuando los españoles llegan a las casas de los taínos, que ven esos huesos en las higueras, pensaban que ellos eran caníbales, porque ya se lo escribían, porque veían esos huesos en las higueras que ellos tenían colgando en la entrada. No sabían que eso era la manera de honrar a sus antepasados, y los ponían allí como vigía o como guardia de sus bohíos. Entonces, pues, esto es un hueso que es de mono. Yo lo pude obtener de los indios de Venezuela. Pues, es una especie de quena. Yo no sé tocarla, no puedo darle el ejemplo porque no sé tocarla, pero quisiera darle el ejemplo para que usted viera. Tiene dos huequitos y ellos la usaban. Y es un ejemplo cómo era que ellos usaban los huesos de los antepasados para producir sonido. También, aquí tengo una especie de instrumentos que están hechos de barro. Esto lo hice yo con la ayuda del artesano Edwin Herena también. Hice arte, él hizo pues los sonidos. Y en esto que ustedes pueden ver aquí, es la imitación de unas ocarinas que se encontraron en el pueblo de Corozal. Esta es la copia fiel de la que se encontró en Corozal, que fueron tres diferentes, pero yo copié esta porque se me pareció altequina.
¿qué viene pasando? La hicimos más grande para producir un sonido más bajo y la hicimos pequeña para producir entonces un sonido más agudo. Esta flauta o carina, como le quieran llamar, los taínos le llamaban en su lengua bajío. De acuerdo a la crónica, bajío era el nombre que le daban y dice que se encontraron estas tienen 2 huequitos. Hay una que son con un solo huequito y una que tenían hasta 10 huequitos, 6, 8 huequitos para producir diferentes notas. Pero las que usaban los taínos mayormente eran pitos, que ellos producían unos sonidos de los cuales se perdían en el espacio, y en la espiritualidad que ellos tenían, ese sonido, pero un sonido bien espiritual. Y voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando aquí. Voy a dar, por ejemplo, esta que es la más bajo que tenemos y la más que me gusta. También pues esta es la que hicimos grande, la que elaboramos como imitación de la que encontramos, pero esta fue la copia fiel de la que se encontró. Ya te ven el sonido brillante que tiene, pero cuando los taínos hacían sus flautas eran con el propósito de hacer una especie de pito, los cuales sonaban de esta manera. Esos sonidos pues nosotros los producimos cuando estamos haciendo estas ceremonias también, porque en ello encontramos nuestra espiritualidad de esa manera, cuando le buscamos el sentido a lo que significan estos sonidos, los cuales atraen las buenas cosas, los cuales atraen pues la protección de parte del semí, y lo cual aleja de nosotros cualquier cosa negativa que pueda presentarse en contra de nosotros. Ya yo creo que le he traído todos los instrumentos que tengo aquí. Pues una de las cosas que yo me voy a traer aquí para ver si viene un compañero aquí para que me ayude a dar unos sonidos, para poder ver cómo son mezclados todos los sonidos de esta manera. En el benite que garantiza. Y aquí vamos a estar para que él me toque el magüey, mientras yo entonces voy a combinar los instrumentos para que podamos demostrar algo aquí. Vamos a unir estos dos sonidos con el tambor para que escuchen, para que apreten cómo se escucha. Y ahora pues usaremos la maraca con la vueltequina.
interesante cuando se unen todos estos sonidos. Si hubiera más personas para poder unir los sonidos, pues vamos a ver entonces la manera en que todo esto integrado nos produce una música que, aunque para muchos dicen que por ahí que no saben apreciar estas cosas, dicen que ellos saldrían huyendo cuando escuchan a la gente de Jayuya pues tocando los instrumentos, pero eso no es así. Lo que están tocando ellos es algo precioso, algo hermoso, para el que lo sabe apreciar. Todo lo que estamos en este asunto de los taínos, sabemos apreciar todo este instrumento, que eran los primitivos. Los primeros sonidos que se escucharon aquí en nuestra tierra boricua, pues fueron estos sonidos que son muy agradables para aquellos que saben apreciarlos y para aquellos que tienen el sentimiento boricua, que tienen el sentimiento indígena dentro de sí, que llevan ese ADN dentro de sí, pues saben apreciar estas cosas que nosotros le hemos traído. Para nosotros esta música es sagrada, para nosotros es la música del patio, lo demás es influencia de otras cosas, pero la original de todo el Caribe es la música taína. Todo aquel que no haya ido al centro ceremonial indígena en Caguana tiene que darse cita y visitarlo, conocer la historia que encierra ese hermoso lugar allí en Utuado y darse la oportunidad de conocer un poquito más de nuestra cultura taína, como lo hizo hoy en este episodio especial de Cultura Virtual.